en donde desde noviembre del año 2017 el sistema de educación virtual de la Escuela de Capacitación Judicial de El Salvador, doctor Arturo Celedón Castrillo, adquirió esta herramienta tecnológica que nos permite o que nos permitió mejorar los procesos formativos bajo esa modalidad en línea, online, como se le denomina. Esta es una plataforma que nos ha permitido transmitir conferencias web conocidas en el léxico quizás de los tecnológicos como webinarios. Se convierte entonces en una herramienta novedosa que nos permite tener un acceso, o mejor dicho, llegar hacia el mayor número de profesionales, estudiantes y todo aquel que quiera estar interesado en formar parte de esta manera de llevar adelante lo que es la capacitación. Es una forma precisamente de formar a los profesionales o a los estudiantes que están llevando a cabo los estudios de ciencia jurídica. Se utiliza un software especializado denominado Adobe Connect, el cual tiene la capacidad de mantener conectados en línea hasta un total de 500 participantes de forma simultánea, es decir, que es masivo la información que se transmite a través de este sistema. Las ventajas son enormes y tanto el capacitador, en este caso, como los capacitandos pueden interactuar como que si se están en una clase presencial, con la diferencia, lógicamente, que en este sistema se utiliza una conexión de internet de banda ancha. Ya en el 2018 se impartieron alrededor de 11 webinarios y en este año 2019 hemos iniciado este día precisamente con el primer webinario donde vamos a contar con la participación de un destacado profesional, jurista, que es pues el ponente, el doctor Luis María Palma, quien es de nacionalidad argentina, a quien le damos la cordial bienvenida a este espacio cibernético y quien también ya es conocido en nuestra comunidad jurídica, puesto que ha desarrollado muchos de los cursos de gestión judicial o de gestión del despacho judicial. También ha participado en los cursos de ética profesional y de ética judicial y en las maestrías, en los cursos de maestría judiciales. Así es de que, sin más, voy a dejar, para ya no quitarle este valioso tiempo, al doctor José María Palma, Luis María Palma, con el tema de la idoneidad ética y gerencial de la gestión judicial. Un tema importantísimo que nos permitirá realmente, digamos, cuestionar algunos casos o algunas situaciones, pero sobre todo conocer los alcances, los límites de la actividad del despacho y de la gestión judicial en este ámbito. Muchas gracias al aula virtual de la escuela por tener esta herramienta y tomarse precisamente el tiempo para esos efectos. Sin más, los dejo con el doctor Luis María Palma. Muchísimas gracias, señora presidenta, por sus palabras. Agradecemos por su presencia. Sabemos que su agenda está bastante apretada, pero agradecemos su espacio para toda la comunidad jurídica que se ha conectado a través de este primer webinario. Sin más, voy a proceder a presentar o a leer más bien un pequeño resumen de la hoja de vida del doctor Luis María Palma, a quien me ha autorizado para que pueda leerla en este momento. El doctor Luis María Palma es director del Instituto Internacional de Excelencia en la Justicia, La Haya, Países Bajos. Es decano de la Facultad de Estudios para Graduados en la Universidad de Belgrano, Buenos Aires, Argentina. Es director
del Centro de Estudios sobre la Justicia, CEJUS, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, abogado, postdoctor en Derecho, de la Pontificia Universidad Católica de Paraná. Perfecto. ¿O cree que le deja la cámara? Doctor en Ciencia pero Política, ellos me ven. No. Doctor en Sociología, doctor en Derecho Internacional. No, ya salimos. No, ya con eso creo que estamos para hacer una primera experiencia. ¿Qué tal salió? Bien. Pero ahorita, sí, el problema que yo tengo para capturar realmente la imagen de donde tú estás en la pantalla es que le pedí a Hilda que le escribiera a Mauricio que nos mandara capturas de pantalla, porque él las hace más grandes. Porque aquí a mí me sale... Perdón por la interrupción, voy a seguir leyendo. Ok. Ajá. Le voy a pedir de favor a la señora presidenta o al técnico que está ahí que por favor en el audio porque se está escuchando. Vamos a ver cuánto sale. A ver cuánto. Queda grabado. Sí, queda grabado. Sí. Después se puede. Sí. No necesariamente ahorita. Ajá. Sí. Perdón por la interrupción. Entonces aquí. Gracias, Félix. Bueno, muy amable. Sí. Vámonos. Sigamos con la lectura del currículum del doctor. Dice, miembro del Instituto de Derecho Internacional Privado del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, especialista en política judicial con estudios en la Universidad Complutense de Madrid, España, Reno, Nevada, Estados Unidos, Center of Judicial Education and Research de San Francisco, California, Estados Unidos, consultor de la Agencia de Desarrollo Internacional del Gobierno de los Estados Unidos de América, consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, consultor del Programa Eurosocial, profesor visitante en Universidad de Florida, Universidad de El Salvador, Universidad de París, Dauphine, París, Francia, Universidad Estatal de Tbilisi, República de Georgia, profesor de módulo Gobierno Judicial, Maestría en Administración de Justicia, de la Universidad Degli Studi di Roma, Unitel Sapienza en Roma, Italia, profesor de Gestión y Administración Judicial, cursos válidos para el doctorado, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, profesor de Gestión del Tribunal de Justicia y Sociedad, profesor de la Administración del Poder Judicial y la idoneidad de la gerencia del juez, profesor titular, Problemas Económicos Internacionales y Latinoamericanos y taller de tesis, doctorado en Ciencia Política, maestría en Política Económica Internacional y maestría en Relaciones Internacionales, profesor titular de la Evaluación Institucional y de la Calidad de las Oficinas Judiciales de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, ex coordinador general de la Comisión Nacional de Gestión Judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina, ex coordinador del Programa Integral de Reforma Judicial, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, coordinador general del Programa Casas de Justicia, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, jefatura del Gabinete de Ministros del Banco Mundial, ex secretario de la Mesa Permanente de Justicia del Diálogo Argentino. Ese es un resumen de la hoja de vida del doctor Luis María Palma, que nos acompaña en esta tarde. Antes de que darle la palabra al doctor Palma, queremos decirle a nuestros participantes que vamos a dejar un espacio de aproximadamente entre 40 y 45 minutos para que el doctor desarrolle su ponencia y posteriormente, finalizada la ponencia, vamos a dejar un espacio de entre 15 y 20 minutos para el intercambio de preguntas que cada uno de ustedes podrá hacer a través de nuestro chat. Es el recuadro que se encuentra ubicado justo en la parte inferior de su pantalla, donde ustedes pueden libremente escribir su pregunta y este servidor va a recolectarlas para podérselas mencionar de forma ordenada al doctor en el momento que él nos lo indique. Así que sin más, dejamos con ustedes al doctor Luis María Palma. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciada Josa. Amigos, es un honor para mí acompañarlos en el desarrollo de este webinario sobre la idoneidad ética y gerencial en la gestión judicial, para el cual voy a partir de una presentación que preparé y que les voy a compartir con mucho gusto, tratar los temas a los que a continuación por lo menos voy a enunciar. Ante todo, hace referencia al mundo en cambio constante en que vivimos, como contexto en el cual la ética tiene una importancia cada vez mayor,
Por el otro lado, precisamente cómo es que esa ética judicial se requiere en el ser y en el actuar y el parecer de los jueces de manera cada vez más, diríamos, demandante desde el punto de vista de la sociedad y de la propia legitimidad de la justicia frente a ella. Cómo esto impacta desde el punto de vista del perfil y las idoneidades gerenciales, éticas, psicofísicas y de otro tipo que el juez en todo momento debe exhibir ante una sociedad cada vez más exigente. Cómo determinadas normas, que son códigos y reglas de ética, inciden para que esto se lleve a la práctica y cuáles son las perspectivas que en este mismo contexto se van abriendo. En primer lugar, entonces, y considerando la realidad del mundo en cambio en que nos toca vivir, creo que es oportuno hacer referencia a que en la era de la información nosotros advertimos hasta qué punto la tecnología evoluciona a cada instante en el solo hecho de que, por ejemplo, criaturas de 4 o 5 años como mi hijo sepan mejor manejar herramientas tecnológicas que tal vez nosotros creeríamos que tenemos facilidad para manejar mucho más que nosotros. Saben utilizar el control remoto del televisor, la tablet, cosas que realmente, al ser ellos nativos digitales y no nosotros, nos asombran, pero que también tienen una incidencia fundamental en todo lo que tiene que ver con aquello que vamos incorporando en nuestra vida personal y social, pero no así se vislumbra esto del mismo modo en la justicia. Por ejemplo, si nosotros queremos avisarle a una persona amiga que nos vamos a encontrar con ella en breve, quizá le enviemos un mensaje de WhatsApp, pero no podemos mandar un mensaje de WhatsApp en la justicia para efectuar una notificación. A lo sumo para hacer algún tipo de trabajo en equipo interno que podamos compartir con la gente con la cual colaboramos. Pero las normas judiciales claramente y las normas legales también están en otra frecuencia en este sentido. Digamos que dos dimensiones básicas de nuestra vida como el espacio y el tiempo están en crisis por el hecho de que si nos ponemos a pensar que muchas cosas para bien o para mal suceden sin limitaciones de los escollos de la territorialidad en tiempo real, pensemos en la crisis financiera de septiembre de 2008, en desplazamientos migratorios masivos, en crisis catastróficas desde el punto de vista del daño ambiental o en criminalidad organizada, todo eso a veces sucede con solo apretar una tecla de una computadora. En otros aspectos advertimos también que esto incide negativamente en lo que es nuestra vida cotidiana, pero sin que nos movamos del lugar en el cual estamos. Y al mismo tiempo evidencia la existencia de problemas frente a los cuales los estados nacionales como tales son impotentes para hacerles frente o solucionarlos. Es decir, el conocimiento, la ciencia, la tecnología avanzan a pasos agigantados, lo que aprendemos se torna obsoleto prácticamente enseguida, pero a la vez necesitamos estar actualizados. Muchos de los problemas que hay que resolver, los estados-nación por sí solos no los pueden resolver, decía, pensemos en la criminalidad organizada, el daño ambiental o el tráfico de drogas, y por supuesto, y por añadidura, las normas que crean los estados nacionales son impotentes para que esto así sea. Si a esto le añadimos que los sistemas judiciales funcionan mucho más lentamente que lo que sería razonable hoy en día para hacer frente a problemas de esta misma índole, es claro que necesitamos de la colaboración para que este tipo de problemas se puedan resolver mejor y más rápido. En otro aspecto advertimos que en síntesis, desde el punto de vista económico, hay una demanda social de servicios del Estado y de la justicia cada vez más compleja y diversificada, pero una oferta de servicios desde el sector público y el sistema judicial que no crece a la misma velocidad. Es decir, tenemos cada vez más problemas y problemas más complejos de resolver, pero en cambio tenemos prácticamente los mismos recursos que hace no tanto tiempo y también hace mucho tiempo. Hay entonces una desincronización, porque los problemas se presentan más rápido que las herramientas para hacer frente a la solución de esos problemas, y si a esto le añadimos que las comunicaciones a veces están obsoletas, no tenemos las herramientas tecnológicas que necesitamos en la justicia para poder desenvolvernos eficientemente, y el lenguaje técnico jurídico a veces es en sí mismo una barrera, tendremos una estimación de por qué el problema tiene tanta magnitud y frente a esto es necesario que recurramos a otro tipo de herramientas, además de las tecnológicas, para solucionarlo desde el punto de vista de nuestra formación y de nuestra ejemplaridad. Se da también otra realidad. Pensemos en los teléfonos que utilizamos hoy en día. Cualquier teléfono inteligente o smartphone tiene más información que la que en 1993 tenía el presidente de los Estados Unidos, en cualquier teléfono que tengamos quienes estamos participando de esta actividad. Muchos de ellos y muchos de nosotros
somos partícipes de redes sociales. Por ejemplo, seguramente muchos de nosotros estamos conectados a través de Facebook, que tiene más de 2.000 millones de usuarios. Muchos de nosotros accedemos a YouTube, que tiene más de 1.000 millones de usuarios, o tenemos Instagram, que tiene más de 700 millones de usuarios, o redes sociales como LinkedIn, que en el campo profesional reúnen a más de 500 millones de personas. Nos comunicamos y nos informamos o desinformamos a través de Twitter, en donde se emiten más de 500 millones de tweets por día. Todo esto nos da la pauta hasta qué punto hay fuentes alternativas de información que pueden de alguna manera afectar a nuestro desempeño. Vamos con un teléfono por la calle, presenciamos un hecho delictivo, lo filmamos y después tal vez lo aportamos a la justicia, tal vez se viraliza, tal vez se edita, pueden suceder muchas cosas. Pero lo cierto es que todos estos medios afectan, impactan muchísimo en nuestra forma de desempeñarnos. Con lo cual, ante la pregunta sobre quiénes son los usuarios de los medios o los nuevos medios de comunicación, evidentemente lo somos todos. No podemos hablar de ciudadanos porque los niños, yo hablaba recién de criaturas, los ancianos, personas que no tienen derechos políticos porque son extranjeros o son inmigrantes, todos nosotros estamos en condiciones de usar estos recursos y esto implica evidentemente un potencial y una acción poderosísima que incide en cómo desde la justicia se ha de prestar los servicios. Lo cierto es que estos nuevos medios también aparejan nuevos hábitos, porque es cada vez más común acceder y compartir información en línea y en tiempo real sobre temas de lo más variado. El problema es qué hacer cuando la ansiedad de los usuarios puede impactar en el resultado de los juicios frente a medios como estos. En este contexto, advertimos que si pensamos yendo a lo más estructural en el Estado de Derecho, la idea del Estado de Derecho legal o liberal, a la usanza de lo que se pensaba en la época de la Revolución Francesa y la dogmática jurídica, evidentemente ha quedado superado. Lo que pasó hace casi 230 años tiene muy poco que ver con lo que hoy en día entendemos como Estado constitucional de derecho, en donde advertimos que hay una expansión global del Poder Judicial y los jueces controlan actuaciones que anteriormente pertenecían al ámbito de la política. Pensemos, por ejemplo, la elección Bush-Gore y la judicialización que se llevó a cabo respecto de esto en el año 2000, y la intervención de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos para poner fin a esa situación controversial, y también en la realidad de que en este marco de utilización de estos recursos y de expansión global del Poder Judicial, muchas veces los jueces tienen que utilizar principios y valores para resolver conflictos porque no hay normas que contemplen acabadamente las situaciones a que esos conflictos adscriben. Y evidentemente hacer referencia a principios y valores que haya que aplicar, por ejemplo porque resultan de la Constitución o porque resultan de tratados sobre derechos humanos, implica un cierto grado de indeterminación y se da cabida con ello a la discrecionalidad. Discrecionalidad que genera inseguridad y puede también, por supuesto, contribuir a la desconfianza. Las consecuencias de este Estado constitucional de derecho, con la aplicación de principios y valores por parte de los jueces, tienen que ver con la moralización, la eticidad, el principialismo, la constitucionalización o humanización del derecho, por una parte. Por otra, con una evolución del paradigma del juez que ya no es una mera boca de la ley como en tiempos de la dogmática jurídica. El juez no es, como en aquella época se pretendía, un mero aplicador a través de una norma individual de la norma general y abstracta que el pueblo creaba a través de los estados generales. Se trata, en cambio, de crear derechos mucho más categóricamente y tanto más si a veces hemos de hacerlo a través de principios o a partir de principios y valores. Es decir, hay una clara indeterminación y posible pluralidad de respuestas frente a un mismo caso respecto del cual el derecho no tiene la última palabra. Los jueces sí, pero ¿cómo lo hacen? Y en este sentido surge que es a veces necesario que el juez formule una norma que respecto del caso resulte subsumible, lo cual claramente, si no hay normas específicas que nos den con el nivel de detalle que el Estado liberal de derecho nos lo requería una mayor precisión, involucran un margen de discrecionalidad. Esta discrecionalidad es el problema frente al cual la ética judicial cobra una importancia cada vez mayor. Porque hay determinados factores determinantes, valga la reiteración, que apuntan claramente a que se trata por una parte de hacer justicia, pero por el otro lado, siendo que estamos mucho más expuestos que nunca antes en la era de la información, hay una dosis de pragmatismo en esto presente porque se busca que las cosas funcionen. La eficiencia en la utilización de los recursos públicos por parte de quienes estamos en el sector público a partir de lo que el contribuyente nos paga son una exigencia indelegable y cada vez más demandante como consecuencia precisamente de que
lo que hacemos con los recursos públicos es mucho más accesible de lo que nunca fue antes. Además hay, desde el punto de vista cultural, una desorientación por ese cambio constante y acelerado. Hoy en día no tenemos tan claro qué es ser un buen juez, un buen médico, un buen abogado. En esta situación, entonces, nuevamente el recurso a la ética tiene una importancia fundamental desde la perspectiva de la conducta. Hoy en día los conflictos tienen una mayor visibilidad. Yo hablaba recién de los nuevos medios de comunicación. E incluso ante la orfandad de normas que los contemples, porque no hay un acuerdo respecto de cómo resolverlos de manera unívoca. Hay incluso confusiones hasta entre hechos y opiniones hoy en día, en estos tiempos que solemos llamar también de la posverdad. Frente a todo esto, podemos decir que la ética judicial es un remedio para la discrecionalidad, porque a partir de determinadas conductas se cree más en las personas que son coherentes al manifestarlas y encarnarlas. Pero para ello tenemos que, de alguna manera, considerar cuáles son los principios de la ética judicial en esta misma dirección. Y para ello, brevemente, voy a hacer referencia a 3 de estos principios. El primero que tiene que ver con lo central de la función judicial, la independencia, la ausencia de interferencias. Las decisiones de los jueces tienen que estar basadas en el derecho como consecuencia del rol institucional que el juez tiene, dado que el juez debe dar la última respuesta social a un determinado conflicto y para ello, claramente, no aceptar interferencias que pudieran venir de otros actores, incluida, por supuesto, la referencia a otro principio que es el de imparcialidad, que importa la ausencia de interferencias incluso respecto de las partes. El juez debe aplicar el derecho sin sesgos, desde su posición como tercero frente a las partes, siendo él ajeno al conflicto. Así como la motivación, dado que el juez tiene la obligación de fundamentar su decisión por ser este el principal mecanismo de control de su poder, siendo que vivimos en una república que apunta a ser cada vez más democrática. A partir de estos principios, surge entonces considerar cómo es que la ética puede ser un remedio para la discrecionalidad judicial. Ante todo, considerando que la ética requiere de ciertos comportamientos de una personalidad o una idoneidad ética específicamente a la cual me referiré después. Son comportamientos que facilitan la aceptación de las decisiones cuando existe discrecionalidad, porque si uno es coherente en lo que piensa, dice y hace, desarrollando determinadas prácticas que generan hábitos, que a su vez generan una expresión clara del carácter y la coherencia de las personas, es mucho más fácil aceptar una decisión de esa manera que de alguien que dice algo pero actúa de manera totalmente opuesta. Si mediante la ética judicial se logra el mejor juez posible, los bienes o intereses implicados quedarán cubiertos o satisfechos. Esa es la síntesis a la cual apunto con esto. Claro que, en este sentido, tenemos que pensar también en un paradigma del buen juez a partir del cual esto se manifieste. Y la ética judicial necesita ese paradigma del buen juez para identificar cuáles son los principios que lo sustentan, elaborar las normas que se derivan de ellos y precisar cómo se debe actuar bien, lo cual implica, por ejemplo, contar con determinados estándares, algunos de los cuales me referiré después, o normas prescriptivas respecto de cómo es que se tiene que desempeñar la persona en una situación hipotética dada. Todo esto con una doble finalidad. Hay que fomentar estas conductas, tiene que haber ejemplaridad para que cada vez más jueces actúen de manera ética y además se debe, contrariamente, recriminar aquellas conductas que contravengan ese modelo, que contravengan aquello que se prescribe como deseado, como expresivo de ese paradigma que entendemos debe ser el buen juez. Y en este sentido, para bajar a la tierra esta concreción de qué es o qué debe ser el buen juez, creo que es oportuno considerar, por ejemplo, que debe ser independiente e imparcial en el ejercicio de su función, debe para ello juzgar con prudencia, con conocimiento de causa y del derecho, debe tener conciencia social y un compromiso personal de formación continua porque siempre hay que estar preparándose para hacer las cosas mejor, debe ser considerado con sus colaboradores y con quienes intervienen en la administración de justicia, el trato respetuoso es esencial para que esto se vea así, y además debe ser consciente de que está prestando un servicio a la sociedad. Este deber ser al que yo me refería, en el caso del buen juez, apunta a lo que el juez es decir, propiamente podremos decir que lo que se desea es eso, pero solamente habrá un buen juez en la medida en que cumpla con esas prescripciones. Y en este aspecto, pensar en la ética y el paradigma nos lleva a considerar que la ética como tal debe ilustrar ese paradigma del buen juez y enseñar al juez a adecuar su comportamiento al mismo, lo cual conlleva, por supuesto, la formación permanente, la educación permanente, porque no basta con conocer lo que las normas dicen, es necesario enseñar a hacerlo, es necesario verificarlo en la práctica.
Es por ello también que este paradigma de buen juez no se define exclusivamente en términos normativos. Un buen juez va a ser aquel que se identifique con el que desarrolle determinadas virtudes judiciales. Todo esto implica, más allá de lo que digamos que hemos de hacer, que nuestra conducta sea expresiva de que lo estamos haciendo, de que vivimos conforme a ese catálogo de virtudes judiciales. Y en este aspecto, pensando como tercer tema a tratar en el perfil del juez, es necesario centrarse en determinadas idoneidades que el juez como tal debe encarnar. La primera y fundamental es la psicofísica. Tiene que estar en condiciones desde el punto de vista de su salud física y mental para cumplir la tarea. La segunda es la técnico-jurídica, la más obvia porque no cualquiera está en condiciones de ser juez. Necesita tener el conocimiento del derecho que garantice, al menos desde el punto de vista de su formación, que podrá llevar a la práctica esa función esencial que el juez tiene de decir el derecho y así contribuir a la paz y la cohesión social. En tercer lugar, una idoneidad gerencial, algo no tan visto, pero que se refiere justamente a cómo tratar de administrar mejor los recursos para que la justicia llegue bien y en lo posible pronto. Y en cuarto, pero no menos importante, lo que estamos diciendo aquí respecto de la idoneidad ética propiamente dicha, a la cual me referiré después. ¿Cuáles son las exigencias para que esto se lleve a la práctica? Voy a hacer mención a ellas agregando algunas glosas o comentarios, dado que el tema tiene su propia amplitud y podría llevarnos mucho más tiempo del que disponemos. Pero digamos que las exigencias para que ese paradigma del buen juez se encarne, a la luz de las idoneidades a que recién refería, tienen que ver con la independencia, en tanto ausencia de interferencias, la imparcialidad en cuanto a las partes, es decir, independencia frente a ellas, la capacitación permanente para estar en condiciones de incorporar nuevos saberes y técnicas a fin de cumplir mejor la función, el decoro con que el juez se maneja en su vida cotidiana y en cuanto a cómo se presenta en sociedad, que sea pero también que parezca, la confidencialidad en cuanto a la reserva que debe guardar respecto de las actuaciones y de todo aquello que es sensible a las particularidades del caso, la honestidad que debe en todo momento apreciarse desde el punto de vista de su conducta y también desde el punto de vista patrimonial, la transparencia funcional en cuanto a que se sepa cómo es que se desempeña la tarea, aclarando las dudas y tratando de que el pueblo y quienes acceden a justicia tengan conocimiento de cómo es que el servicio se está prestando. La capacidad de gestión, que se relaciona con la idoneidad gerencial a la que me referiré después de la perspectiva del liderazgo y el trabajo en equipo. La fortaleza, considerando las presiones que pueden a veces producirse y frente a las cuales nosotros, que somos jueces pero nadie nos obligó a que lo fuéramos, hemos de estar preparados sabiendo que esos riesgos se pueden llegar a presentar. La diligencia, tratando de hacer un uso adecuado de los recursos, considerando al tiempo como uno de ellos. El trato respetuoso en cuanto a la consideración que hemos de tener a todos quienes trabajan en la justicia y con la justicia y el pueblo en general. La prudencia respecto de lo que hemos de decidir, ponderando las consecuencias de lo que decidimos y apuntando siempre a llevar un resultado mejor que el que se trata, evidentemente, de superar a la luz del conflicto que hemos de resolver. La integridad con que nos tenemos que manejar en todo momento al cumplir esa misma tarea y haciendo uso de los recursos. Y por último, pero no menos importante, la dedicación plena. Es decir, destinar parte sustancial de nuestro tiempo de trabajo a lo que nosotros estamos haciendo, evitando en lo posible que las conferencias, los viajes, las clases y demás cuestiones nos quiten parte sustancial de ese mismo tiempo. Quien quiera hacer esto último, bienvenido que lo haga, pero evidentemente es difícil que eso se compatibilice con la tarea de ser juez. Uno puede dar determinado tiempo de clases o de conferencias, pero lo principal es su tarea como juez. Es lo más importante. Es aquello para lo cual, en definitiva, nos designaron. Por otra parte, se plantea en este mismo sentido la consideración del perfil y la actuación, en donde advertimos que la evolución que ha tenido el perfil del juez desde el juez boca de la ley, en que hablábamos de una suerte de silogismo, partiendo de la norma general y abstracta creada por los estados generales, el juez debía crear una norma individual, siguiendo una especie de silogismo de premisa mayor y premisa menor a la conclusión, a un concepto que hoy en día tiene mucho más que ver con la creación de derecho por parte del juez, especialmente en un terreno en el cual advertimos nuevos derechos. Es decir, advertimos derechos que no fueron consagrados legislativamente, sino que a veces emergen de lo pretoriano. Contemplar realidades como el
ambiente y el daño ambiental, contemplar realidades como determinados derechos que tuvieron creación pretoriana, pensemos en el amparo, pensemos en cómo proteger los derechos de una manera adecuada e incluso pensar en derechos intergeneracionales o de segunda o ulterior generación que van más allá de nosotros y que implican una responsabilidad de nosotros respecto de quienes nos sucedan en la vida. Todo esto implica entonces un rol mucho más activo por parte del juez al crear derechos, tanto más si a veces debe hacerlo a través de o a partir de principios y valores y no solamente normas. Es creciente además la actuación del juez en reaseguro de derechos fundamentales y de minorías, lo cual implica dar a cada uno su espacio y respetar y hacer respetar la diversidad. Y también la actuación frente a abusos o inacción de los poderes públicos, en un perfil que entendemos podría denominarse de jueces de la Constitución. Es decir, que van más allá de la ley, que tienen en cuenta la Constitución y que tienen en cuenta también determinados tratados, por ejemplo, derechos humanos a los que en algunos países se les ha dado jerarquía constitucional. Por otra parte, es necesario también en el contexto de esta idoneidad hacer referencia a la idoneidad gerencial que anteriormente mencionaba y que es de data no tan antigua, lo cual involucra que el juez, para poder decir el derecho y ejercer su función contributiva de la generación o restauración de la paz social, tiene que utilizar los recursos de una manera preferentemente eficiente. Para esto hay técnicas como el manejo de casos o case management, como se lo llama en el sistema judicial anglosajón, que es un proceso mediante el cual los tribunales convierten sus ingresos o casos en resultados o resoluciones. Es decir, al tribunal ingresan problemas que tenemos que resolver bien y rápido, en lo posible considerando siempre que lo que tiene que ver con la calidad, con lo bueno, con lo valorativo viene primero, y por otra parte, si bien es menos importante, darle la importancia a lo segundo, que es justamente el tiempo, hacer las cosas rápido, porque muchas de las críticas relacionadas con la justicia tienen que ver con su lentitud, y si bien el tiempo no es lo más importante, tiene muchísima importancia porque, como tantas veces se ha dicho, la justicia que tarda y a veces no llega, claramente no es justicia. Además, es necesario dar al caso el tratamiento acorde con sus particularidades, hacer justicia individual en casos individuales, lo cual conlleva, por una parte, desde la perspectiva del juez, aptitudes de liderazgo, capacidad de conducir, de organizar y de dar el ejemplo. El juez tiene que dirigir el proceso, tiene que controlar el sistema y tiene que informar a todos quienes trabajan con él o ella de la importancia de los cambios a introducir para prestar mejor estos servicios. Pero para ello es fundamental otra condición, que es la participación activa del personal. Solamente en cuanto tengamos personal motivado, valorado, respetado, que se prepara para hacer las cosas cada vez mejor, que trabaja en equipo, que se actualice y capacita permanentemente, acompañado que sea esto por la mejora de los sistemas de gestión en infraestructura, estaremos en condiciones de que esta idoneidad gerencial se vea en la práctica. Sea porque lo haga el juez con su equipo de trabajo, por ejemplo los colaboradores judiciales, sea porque, como se ha hecho también en El Salvador, exista personal especializado para ocuparse de tareas administrativas que no son aquellas que deben ser centrales a la hora del desempeño del juez. Sea porque tengamos un administrador o coordinador general, como se ha hecho en algunos centros integrados, en el caso de El Salvador, sea porque tengamos administradores de tribunales, como sucede en los Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá y otros países. Pero lo cierto en todo caso es que debemos tratar de darle un espacio a esta idoneidad gerencial que es fundamental para que la justicia sea servida pronta y cumplidamente. Por otra parte, vamos a ver brevemente, como cuarta temática, la referida a los códigos de ética judicial, que son aquellas normas a partir de las cuales se ha tratado de ordenar aquello que es relevante a los efectos de propender a un mejor desempeño de los jueces, considerando la demanda social de justicia y de un uso de los recursos que cada vez sea mejor, sabiendo que nos están pagando el sueldo aquellos que con sus impuestos lo hacen posible. Y en este sentido, desde la perspectiva de las normas éticas, considerar como características de ellas, voy a referirme brevemente a algunas, que recogen prácticas virtuosas de los jueces y son generalmente elaboradas por ellos o con su intervención. Es decir, se trata de ordenamientos que resultan, a su vez, aplicables en la medida en que han sido concebidos por quienes con posterioridad los tengan que cumplir. Además, estas normas establecen preceptos elevados de conducta personal que apuntan a darle coherencia al ser y al parecer. No basta con que yo sea juez y sea honesto, tengo que parecerlo ante la sociedad para legitimarme por las tareas que estoy desarrollando.
Además, se trata, por medio de estos ordenamientos a los que brevemente me referiré, de promover la actuación judicial basada en la independencia, la imparcialidad y la ecuanimidad, considerando principios como los que recién mencionaba y exigencias como las que traté también de desarrollar. Veamos, por ejemplo, en este sentido, qué es lo que, de manera muy lacónica, pero al mismo tiempo clarísima y categórica, dicen los cánones de ética de los Estados Unidos respecto de lo que los jueces deben hacer. Deben hacer 7 cosas. Actuar con integridad e independencia. Evitar la incorrección y la sola apariencia de ésta. Desempeñarse con imparcialidad y diligencia. Capacitarse permanentemente. Ordenar sus actividades extrajudiciales de manera que no se encuentren en conflicto con sus deberes judiciales. Someter informes periódicos sobre retribuciones percibidas por el desarrollo de actividades extrajudiciales. Abstenerse de realizar actividades políticas. Prácticamente en estas reglas, en estos cánones, está todo dicho respecto de lo que la ética judicial involucra en sí misma a la luz de lo que un juez anglosajón debe ser. Veamos en el Código de Bangalore de Naciones Unidas de 2002 lo que en su preámbulo se consideró como fundamental. La importancia que para la protección de los derechos humanos tiene una judicatura independiente, competente e imparcial. La confianza pública en el sistema judicial y en la autoridad moral y la integridad del Poder Judicial es de extrema importancia en una sociedad democrática. Y la judicatura tiene la responsabilidad de promover y mantener altos los estándares de la conducta judicial. Porque tenemos determinados beneficios, tenemos mayores responsabilidades. Una de ellas, ser, pero también parecer mucho más. En el Código Modelo de Ética Judicial, emanado de la Cumbre Judicial Iberoamericana de 2006, en la exposición de motivos se hizo referencia, similarmente, al papel del juez en el Estado democrático de derecho, en el que es esencial la confianza de los ciudadanos. Las exigencias éticas para los jueces son superiores a las de los ciudadanos, por lo que van más allá del ser y comprenden el parecer. Y la aceptación de la función judicial lleva consigo beneficios y ventajas, pero también cargas y desventajas. Nuevamente, estamos en una posición que, más allá de que pueda no ser considerada como un privilegio, implica así determinados beneficios, la inamovilidad, la intangibilidad de la remuneración, que por supuesto deben tener de parte de quienes impartimos la jurisdicción un correlato en cómo actuamos frente a la sociedad y cómo nos responsabilizamos por lo que hacemos. ¿Cuáles son, en este mismo contexto, a mi entender, las perspectivas, por último? Ante todo, considerar el alcance, el perfil y la calidad de la justicia que estamos apuntando a brindar en este tiempo constante de cambio acelerado en el cual cada vez nos tenemos que capacitar más y mejor. Ante todo, pensar en una justicia para todos, en donde podamos diversificar las vías de acceso para que no todo pase por la resolución de los tribunales, sino que se dé más cabida a la educación, a la información pública sobre los derechos y deberes de las personas, a los métodos alternativos, para tratar de que existan distintas vías de acceso a una solución justa que no solamente pasen por los tribunales, evitando sobrecargar a los tribunales con aquellos casos en los cuales se podría arribar a una solución mejor y mucho más pronta sin necesidad de importunarlos o sobrecargarlos. Por otra parte, la gerencia judicial y la idea de la mejora continua. Existe una creencia cada vez más compartida y aceptada respecto de la necesidad del liderazgo, del trabajo en equipo y la ejemplaridad por parte de quienes trabajan en las unidades judiciales, sabiendo que es necesario prepararnos para utilizar mejor los recursos de que disponemos y capacitarnos para que así sea. Bien sea porque lo hagamos nosotros mismos como jueces liderando, bien sea porque existe un administrador o coordinador que se ocupe con un personal especializado y capacitado de todas las tareas administrativas que tanto tiempo nos quitan a los jueces. Por otra parte, información pública y transparencia. Es esencial que se sepa cómo la justicia funciona, pero a través de una información que sea comprensible por el común de los mortales, que se sepa cómo decidimos, que se sepa cuánto gastamos, que se sepa cómo estamos resolviendo y que podamos explicarlo en un lenguaje comprensible para el común de los mortales, cosa que muchas veces la formación escrituraria y a veces oscurantista que hemos recibido en nuestro criterio dogmático de formación jurídica que tanta presencia todavía tiene en la Facultad de Derecho, afecta al posterior desempeño de quienes habremos de ser jueces o abogados o fiscales o defensores.
tenemos que prepararnos no solamente para el conflicto, sino también para el acuerdo, pero tenemos también que expresarnos de una manera que nos comprendan quienes no son abogados. Y en ese terreno hay bastante por hacer. Por otra parte, desde el punto de vista de calidad de la justicia, la idea de los jueces es la Constitución, ese perfil que tiene cada vez más presencia a partir de los principios y valores que ha de aplicar, dado que no todo está contemplado en las normas internas, en el derecho de fuente interna, como decimos quienes nos dedicamos al derecho internacional, con vistas a facilitar la realización de los derechos. Y en ese sentido, no hay agente público más importante que el juez para cumplir esa tarea, porque el juez es quien tiene la última palabra respecto de los derechos y deberes de todas las personas. De ahí la importancia no solamente de la solución de los conflictos, sino en lo posible de tratar de que para todo aquello respecto de lo cual no hay normas creadas, el juez pueda hacerlo con ponderación, pero también actuando éticamente para que sea aceptable aquello que ha tenido que crear porque no había una norma que le dijera cómo actuar. Junto a lo cual es también esencial que los jueces de la Constitución ejerzan la protección frente a los abusos y la inacción pública. Es esencial en este mismo sentido advertir cómo la ciudadanía y el común de los mortales, quienes no somos ciudadanos también, necesitamos de una judicatura independiente, imparcial y ética para cumplir este tipo de tareas. Todo ello para llegar, al menos desde mi perspectiva, a dos consideraciones. La primera es que las técnicas cambian. Es decir, hoy en día la tecnología digital es lo más accesible. Hoy en día sabemos que podemos utilizar determinados recursos cada vez más económicos y que seguramente están al alcance de nuestra mano como nunca lo estuvieron antes. Pero, más allá de que estas técnicas tal vez se tornen obsoletas mañana, los principios a partir de los cuales hemos de hacer justicia van a seguir siendo los mismos. Es decir, las técnicas cambian, los principios no cambian. Y uno de esos principios es hacer justicia bien y rápido. Ya en el siglo XVII, Jean de la Bruyère escribió que una circunstancia esencial en la justicia que se debe a los demás es hacerla pronto y sin demora. Hacerla esperar es injusticia. Por lo cual, precisamente lo que tenemos que tratar de hacer desde nuestra formación y ejemplaridad es lograr que esas palabras, que en tiempos de Jean de la Bruyère fueron premonitorias, vayan a convertirse cada día un poco más con nuestro esfuerzo en historia, en pasado. Y para ello nos tenemos que preparar y tenemos que actuar éticamente, para hacer realidad, como con sabiduría dijo el constituyente de El Salvador, una pronta y cumplida justicia. Cumplida, lo cual se relaciona con la eficacia, con afianzar la justicia, como dice por ejemplo la Constitución argentina, pero también con la efectividad, con que el pueblo perciba que se está haciendo justicia de una manera que comprende y que ayuda a que sus derechos sean restaurados. Y también, por supuesto, una justicia pronta, dado que si bien la eficiencia y el tiempo no son lo más importante, mucho tienen que ver con que la justicia exista en términos de calidad, pero también de cantidad. Muchas gracias. Ok, no me escuchaban, les pido disculpas, perdón. Ahora sí, ¿me escuchan? Ah, perfecto. Vamos a proceder al espacio de Ahora preguntas lo y escucho, gracias. respuestas. Y le damos las gracias al Sí, doctor ahora sí. Palma por habernos dado esta excelente ponencia. Vamos a pedir de favor que nos escriban en la parte inferior derecha de su pantalla, al costado derecho, en la parte inferior, existe un recuadrito que dice chat. En ese recuadrito ustedes pueden escribir eh, su pregunta, ¿verdad? Su consulta, su opinión acerca del tema. De forma breve les voy a pedir de que escriban esa pregunta y de forma ordenada vamos a ir leyendo las preguntas al doctor para que él pueda hacernos el favor de dar respuesta a esas interrogantes. Así que a partir de este momento pasamos a la sección de preguntas y respuestas.
Tenemos ya la primera interrogante del licenciado José Roberto Medrano, quien nos hace la siguiente consulta. ¿Qué se puede hacer cuando un juez no cumple con los 7 principios que mencionó sobre el actuar del juez? Es un punto muy interesante para reflexionar que tiene que ver con cómo actúen los organismos de control respecto de los sistemas judiciales en que esto ocurre, si es que existen, por supuesto, porque, digamos, hay determinado tipo de ordenamientos. Yo refería a estos 7 principios como los cánones de la justicia estadounidense. A veces se crean paneles, por ejemplo, en la justicia estadounidense, respecto de gente que puede brindar asesoramiento ético en cuanto a cómo desempeñarse. En otros casos existen, si pensamos en determinados ordenamientos normativos, nacionales o estaduales, tribunales u órganos que internamente pueden verificar cómo es que se está desempeñando el juez y en función de eso recibir denuncias o manifestaciones en el sentido de lo que puede llegar a estar ocurriendo. Lo deseable sería que las personas se vean formadas en este mismo terreno, que tengan un ámbito respecto del cual poder acudir cuando hay dudas en cuanto a cómo proceder, es decir, que siempre haya gente experimentada y dispuesta a darles un consejo si se presentan situaciones de duda, y a la vez que exista un control efectivo por parte de la organización judicial respecto de que esto está ocurriendo efectivamente. Para lo cual hay que dar el ejemplo, pero también hay que controlar que la ejemplaridad se verifique en la práctica. Y en ese Muchas gracias, sentido creo doctor. que todavía tenemos bastante Tenemos para otra avanzar, por lo menos en interrogante. América Latina. No sé si estará completa la pregunta, pero de todas formas le voy a dar lectura. Dice, ¿de qué forma los profesionales del derecho pueden coadyuvar? No sé si esta pregunta se entiende o hay que ampliarla más. Sí, Ah, entiendo, si entendí bien la pregunta, creo que apunta a los profesionales del derecho por los abogados. Creo que los abogados también tenemos una importancia fundamental tanto en lo que es el acto de hacer justicia, si bien por supuesto la justicia la va a servir el juez únicamente, pero nuestra propia conducta tiene un componente ético que no siempre está presente. Es decir, deberíamos, por ejemplo, los abogados para coadyuvar, como preguntaba la persona que hiciera la pregunta, deberíamos actuar de una manera consistente más allá de los intereses que representemos. Por ejemplo, los abogados podemos quejarnos del funcionamiento de determinado juzgado, pero no prestar atención a todos los planteos dilatorios que nosotros a veces hacemos simplemente para perder el tiempo porque es lo que más conviene a los intereses del cliente que representamos. Mientras otras veces estamos apurados porque las cosas se hagan rápido porque queremos cobrar debido a los intereses que representamos. Con esto quiero decir, tiene que haber una conducta ética por parte de los profesionales del derecho, pero también tiene que haber un control respecto de, por ejemplo, los colegios o asociaciones de abogados respecto de cómo los profesionales se desempeñan. Esto que estoy diciendo de todas maneras es mucho más difícil de aceptar para los abogados. Yo he tenido discusiones bastante fuertes en esto con gente que presidía colegios de abogados y que no quería saber nada con que al profesional se lo pudiera exigir algún tipo de estándar respecto de cómo actuar en este sentido. Bueno, yo creo que los problemas de la justicia son un poco más complejos que los que solamente suceden en el interior de la justicia y a veces los abogados tenemos mucho que ver con que existan. Ayudaría una conducta ética de nuestra parte, sin duda que esto no sucediera, y parte de esa conducta ética creo que muchas podría gracias. tener que ver también Tenemos con una cómo nos nueva pregunta, desempeñamos, no sobrecargando esta vez nos innecesariamente la a los hace el clientes. licenciado Iván Escalante, que nos dice, tenemos diferentes generaciones de jueces en cuanto a formación académica, edad, cultura y autorización. ¿Cómo aplicar estos principios mencionados por el doctor Palma? Muy interesante, y le hago llegar un saludo al licenciado Escalante, a quien tengo el placer de conocer desde hace muchos años. Muy interesante el punto porque efectivamente hay distintas generaciones, mucha gente que no se ha planteado esto sencillamente porque no hay conciencia de que es así. Esto es más una exigencia de los tiempos, ser conscientes de la ética y de la necesidad de llevarla a la práctica y de que no se trata simplemente de incorporar contenidos y memorizar, sino de verificar en la práctica que esto está ocurriendo. O sea,
que uno transmite una imagen porque representa al Estado, al representar a la justicia, y que también lo tiene que llevar a la práctica y ser percibido así, no solamente por la sociedad en su conjunto, sino por las personas que recién se incorporan a la justicia. Con lo cual tenemos gente con mayor proclividad a formarse o con menor, generalmente la gente que está ya más consolidada en su función y pensando en el retiro no tiene tanto predisposición, si bien conozco gente que sí, por supuesto, mientras la gente que está llegando a la justicia está en mejores condiciones, por lo menos de tomar conciencia de que esto es necesario. Lo importante es que la formación en ética, que por ejemplo he tenido el placer de desarrollar en una oportunidad en la Escuela de Capacitación Judicial, dando un curso con la activa participación de muchos jueces y juezas de El Salvador, sea algo que se verifique allí en la formación, pero que con posterioridad en la práctica uno tenga la posibilidad de verificar que esto efectivamente está sucediendo. Los ateneos, la posibilidad de dialogar respecto de estas cuestiones, jueces de distintas generaciones, porque nadie está exento, todos tenemos que observar este tipo de conducta. La aclaración de situaciones dudosas o de alguna manera borrosas en cuanto a cómo deberemos actuar y el análisis de casos en los cuales estas situaciones se han presentado y resuelto son formas en las que nosotros podemos ir tratando de hacer ver que las personas se pueden ir formando y esto ir ayudando a las futuras generaciones. Por eso, yo más allá de la formación abstracta y de la memorización de códigos, cosa a la que no adscribo ni mucho menos, me parece que sin siquiera ponernos a pensar en las sanciones que pueda tener no observar una conducta ética, lo importante es tratar de verificar la coherencia entre pensamientos, palabras y acciones. Narrar casos en que esto se haya presentado y por lo menos de alguna manera tratar de explicar cómo nosotros u otros nos desenvolvimos o desenvolvieron esas situaciones. Eso creo es mucho más útil porque acá estamos hablando de un saber eminentemente práctico, de lo que está bien y de lo que está mal y no de grandes abstracciones que nunca nos llevan a bajar a la tierra. Al parecer tenemos un pequeño... No, a ver, ahora no escucho. problema con la conexión desde acá, desde nuestra sala de transmisión. Eh, a ver si me Ahora logran sí. escuchar porque tengo un internet un poquito No lo con escucho. baja intensidad. ¿Se logra escuchar bien? Ok, perfecto. Bien, vamos a dar lectura Ahora a sí. otra de Sí, las gracias. consultas que nos hacía el señor o el licenciado Roberto Enrique Echeverría González. Nos dice, buenas tardes, la ética en la aplicación de justicia se ve muchas veces vulnerada en cuanto a un aspecto económico, pues han existido casos que jueces, entre comillas, venden un fallo conveniente al comprador de este, entonces nos encontramos entre ética y necesidad económica, que es una realidad de nuestro país. En consecuencia, ¿cuál sería para usted, doctor Luis María Palma, una solución para que la ética no se vea vulnerada por este motivo económico? Es cierto, hay una realidad que es la económica, que muchas veces el sueldo es insuficiente, o sea, los saberes que perciben quienes trabajan en la justicia no alcanzan, y esto lleva a pensar, como también sucede en la policía y en otros ámbitos de lo público, soluciones como esa. Estamos hablando de no ya solamente la insuficiencia de recursos, sino de conductas que pueden ser delictivas, porque vender un fallo es lisa y llanamente un delito. Y estamos hablando también de una conducta que, más allá de las restricciones laborales que tengamos, nadie nos obliga a ejercer, porque nadie nos obliga a ser jueces. Es decir, es una decisión personal nuestra. Ante lo cual tenemos que pensar, por muy difícil que esto sea, si nos vamos a acostumbrar a vivir, diríamos, con los recursos que tenemos, que a veces no son cuantiosos o no son suficientes, como bien lo dejaba ver la pregunta del licenciado, o bien si necesitaremos más recursos, porque nada nos impide, si necesitamos más de esos recursos, tratar de pensar en dedicarnos a obtenerlos, pero difícilmente lo podamos hacer al mismo tiempo que seamos jueces. Con esto a lo que voy es, la dedicación plena que requiere la función judicial implica una posición
que puede ser de inamovilidad, de una remuneración buena o regular o a veces hasta insuficiente, como él lo manifestaba recién, pero que en todos los casos implica, poniendo por encima la cuestión económica, la dedicación plena como tema central y también la integridad en el ejercicio y el desempeño de la función. Con esto, a lo que apunto es que, más allá de que puedan aumentar los sueldos y esto quizá contribuirá a que estas situaciones se vayan resolviendo, no es deseable que el factor económico incida como para que uno decida de qué manera va a actuar, porque estaría violando la ley mucho más allá de lo que pueda obtener económicamente. Quiero decir, si mejoran los sueldos será una buena cuestión, pero la formación y el bache ético que la persona que procede así tiene, creo que va más allá de la cuestión económica. De modo que no diría, no me parece que debamos quedarnos solamente con lo económico. La función judicial es, a mi entender, la más importante de las funciones que puede uno desempeñar en lo público por la trascendencia que esto tiene. Esto conlleva determinados beneficios, pero también determinadas exigencias, una de las cuales es justamente, con la dedicación plena, tratar de trabajar dignamente en la tarea que tiene que hacer, aplicando el derecho como considera que corresponde. No estamos al margen del error, pero la situación a la que refería el licenciado claramente no apuntaba a un error, sino a una consideración económica ajena a la función judicial que puede desembocar en un delito. Muchísimas gracias, doctor Palma. Vamos a dar lectura a una nueva pregunta. Dice la licenciada Zulma Elizabeth Lobo Díaz, dice, ¿cuáles considera que son las fuentes principales de interferencia con la independencia judicial? Hay muchas, hay intereses creados, intereses políticos, intereses económicos, por eso la independencia, que es lo esencial que un juez debe tener por sobre todo y que tiene que ver con cómo hacer justicia sin interferencias, puede verse vulnerada, puede verse amenazada, por ejemplo, a partir de la acción de los poderes políticos, de poderes económicos, de medios masivos de comunicación, de la opinión pública o de la opinión publicada, o sea, la creencia de que un determinado estado de cosas es real, que a través de las redes sociales, por ejemplo, se puede instalar. Todo esto puede incidir, a veces los organismos internacionales, a veces determinados factores de poder y demás, todo esto puede incidir negativamente y verse afectada la independencia judicial. La cuestión frente a esto es cómo decide uno reaccionar, porque en lugares donde hay criminalidad organizada, como ustedes bien saben, a veces es muy difícil ejercer la función sabiendo que eso está allí y que uno tiene que a veces decidir casos relacionados con esa misma criminalidad organizada. El problema frente a esto es cómo nos posicionamos frente a esa situación, si vamos a decidir hacer algo más en el sentido de hacernos cargo de las consecuencias de lo que implica hacer justicia, o bien entendemos que esta situación nos lleva, como sé que lamentablemente ha ocurrido en más de una oportunidad, a tener que alejarnos de la función e irnos a vivir a otro lado o bien dedicarnos a otra actividad. De modo que esos problemas, tanto de poderes políticos como poderes económicos, de crimen organizado, de opinión pública, de medios de comunicación, lamentablemente existen y van a seguir existiendo. Pero lo esencial frente a esto es no solamente lo que nos parezca que debería ser correcto, sino lo que la ley nos dice que tenemos que hacer y lo que la ética nos dice que tenemos que hacer también para cumplir con esa misma ley. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos una nueva pregunta. Licenciado Manuel nos dice, ¿cómo se visualiza la independencia judicial y ética cuando los magistrados del órgano judicial son electos por el órgano legislativo? Sí, el componente político de la elección de los jueces existe. La cuestión aquí, por supuesto, es que la decisión política legislativa esté inspirada en la idoneidad del juez y no solamente en la afinidad político-ideológica, más allá de que sabemos que existe esa afinidad política-ideológica como un componente que en algunos lugares tiene mucha importancia. La cuestión es que, más allá de lo que en el órgano legislativo se haga, la sociedad controle respecto de cómo los jueces se desempeñen y estos lo hagan con independencia, porque, entre otras cosas, si lo pensamos estratégicamente, para quien en el órgano legislativo incumbe o compete elegir un juez y, consecuentemente, avanzar con su designación, la mejor garantía de que esa persona va a hacer su tarea como corresponda es elegir un juez independiente. Si uno elige un juez por la afinidad política,
es muy probable que cuando quien está en el poder político deje de estar en el poder político y ese juez lo tenga que juzgar, ahora que no hay lazos políticos, no sienta ningún prurito ni ningún impedimento para poder proceder contra él. En cambio, si decidimos designar a gente independiente y coherente en su accionar, es mucho más probable que solamente nos persigan si hicimos las cosas mal. Por eso creo que también, en interés de la propia independencia judicial, es que el poder político debe tratar de tener en cuenta estas situaciones a la hora de decidir. Elegir gente que sea realmente independiente. Si hay afinidad ideológica, todos tenemos una ideología política, la cuestión es que no mostremos nuestra ideología política cuando impartimos justicia. No hay ningún sistema que sea impoluto en términos de elección de jueces, o sea, los sistemas de concursos, y conozco unos cuantos, no significan que vayamos a elegir a la persona más idónea a partir del concurso. Por ejemplo, conozco situaciones en mi país y en otros lugares en que uno sabe que se celebra un concurso, la persona da un buen examen, pero después hacen una entrevista en la cual aparecen órdenes de mérito que no tienen nada que ver con quienes salieron primeros en el examen que se tomó. Y son muchas veces las motivaciones políticas las que determinan que ciertas personas se vean favorecidas por encima de otras. Es decir, con esto no hay ningún sistema a prueba de mala fe. Si queremos que las cosas se hagan bien, se van a hacer bien. Si queremos torcerlas, lo vamos a lograr. Por eso, incluso con intervención del poder político, se puede hacer las cosas bien o mal, así como sin la intervención del poder político esto también puede ocurrir. Brasil es un buen ejemplo de cómo, con los concursos, se ha llevado a cabo la instauración de una judicatura independiente que está más allá de las consideraciones políticas de quienes están en el poder. Pero no estoy con esto queriendo decir que sea el único modelo al cual adscribir. Hay otros modelos en los cuales el poder político interviene, como el de Estados Unidos, y tienen jueces de excelencia. Si pensamos en la judicatura federal o en los estados en los cuales a los jueces se los elige por su mérito y no por el voto popular. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos una interrogante del señor Francisco Martínez. Nos dice, según su criterio, ¿cómo evitar que el crimen organizado no vulnere el comportamiento ético de los jueces? Es muy difícil, o sea, es muy difícil frente al crimen organizado adoptar una determinada postura porque no hay otro recurso que el Estado y la sociedad, pero fundamentalmente el Estado y la actuación de las fuerzas de seguridad frente a ese crimen organizado. Lo que ocurre es que los recursos son tan grandes y tan cuantiosos que es muy difícil a veces uno solo resistir frente a ese tipo de situaciones, lo cual ha llevado, como en el caso de personas que conozco también y personas íntegras, a que hayan decidido, por ejemplo, en algún supuesto dejar la función o directamente irse del lugar en el cual vivían porque no podían. Con eso advirtiendo que estaban prácticamente solas, inermes frente a lo que pudiera el crimen organizado hacer. Mi convicción es que al crimen organizado hay que combatirlo, por supuesto, pero la cooperación transnacional es esencial para que esto suceda. No podemos solamente, precisamente porque ese crimen organizado tiene raíces transnacionales, hacerlo individualmente, pero también tiene que haber una sociedad atenta respecto de cómo los jueces se desempeñan y la participación y el control respecto de cómo actúan e incluso a veces el acompañamiento de la sociedad son demostrativos de que se puede hacer algo frente incluso a ese tipo de poder. Les doy un ejemplo que tuve oportunidad de ver en varias oportunidades. El licenciado, al recordar una reseña de actividades curriculares mías, hacía referencia a mi postdoctorado en Derecho. Yo hice el postdoctorado en Derecho en Brasil, en la ciudad de Curitiba, en donde impartía justicia el entonces juez federal Sergio Moro, que tuvo a su cargo la investigación como consecuencia de la cual se produjo la caída de Odebrecht, una constructora, y se destapó prácticamente un sistema de corrupción institucionalizado en la política brasileña con la participación del señor Lula, que ahora está preso, y de muchos otros políticos relevantes de ese mismo país. En distintas oportunidades en que yo fui a Brasil durante la cursada de mi postdoctorado, recuerdo haber estado frente al edificio en que Sergio Moro impartía justicia y haber visto aproximadamente 2.000 personas, 2.000 ciudadanos rodeando el edificio en apoyo del juez. Y vaya si se estaba enfrentando con poderes económicos y políticos cuantiosos, ¿no? Es decir, la sociedad puede a veces reflejar este tipo de actitud. De manera que no
perdamos de vista que nosotros tenemos un gran poder por nuestro voto, pero también controlando lo que hacen aquellos que votamos o aquellos a quienes no votamos y llegaron por su idoneidad, como es el caso de los jueces. Muy bien, gracias, doctor. Y vamos a dar lectura a otra pregunta. La licenciada Zulma Elizabeth Lobo Díaz dice, ¿considera que los programas de capacitación han fortalecido o pueden llegar a fortalecer la independencia de los jueces? Sí, en la medida en que sean programas de capacitación, algunos de los cuales conozco, orientados a la formación para la práctica, para la resolución de casos concretos. Es decir, no quedarnos solamente en la cuestión normativa del examen de los conocimientos, sino en la resolución de problemas prácticos. En ese sentido, creo que toda la formación continua que esté dedicada o destinada y orientada al aprendizaje por competencias, en que nosotros desarrollemos determinadas aptitudes al cabo de la actividad formativa y podamos al cabo de un tiempo verificar si esto nos fue útil o no, no solo en cuanto a la evaluación que hagamos, sino en la práctica, en cómo hemos cambiado a partir de esa formación que adquirimos, nos puede ayudar a que así sea. En cuanto a la formación en independencia judicial en sí misma, hay algunas actividades, no son las que predominan. Yo he participado de he dado también independencia judicial en programas de formación para jueces, pero también junto a la formación en contenidos de derecho de fondo, derecho procesal y demás, hay otras que tienen que ver con la idoneidad ética y también con la idoneidad gerencial, a buena parte de lo cual me he dedicado. Ahí tratamos temas de independencia, si bien creo que la independencia como tal es la viga maestra sobre la cual se asienta la función judicial y debería tener una importancia trascendental también en lo que es la formación. Con lo cual, quizá fortalecer una capacitación en materia de independencia, pero también, insisto, eminentemente práctica, tratándose de orientar a situaciones, al análisis de casos en cuanto a cómo se resolvió. Yo daba recién el caso de Sergio Moro, hay otras situaciones dramáticas o con otro final, pero que también muestran la independencia del juez, ayudaría a advertir cómo es que uno se puede posicionar frente a esto para tratar de que la formación que adquiere como consecuencia de la capacitación les permita ser más independientes. Y nuevamente, tiene que haber una sociedad que acompañe, es decir, que los jueces se sientan acompañados, como se sintió Sergio Moro en su momento, para percibir que esto es algo que realmente a toda la sociedad le importa y no solamente a quienes se forman. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos otra interrogante y dice el señor José Roberto Medrano, nos dice, ¿es ético que los señores jueces condenen con un único testigo bajo la protección de testigos y con derecho a un beneficio procesal? Esto depende, habría que diferenciar la normativa de la ética, depende de lo que las normas prevean. Siempre es deseable que haya la mayor abundancia de evidencias probatorias posibles como para poder tratar de evidenciar aquello que se está queriendo acreditar. Sabemos que hay testigos protegidos o criteriados, sabemos que hay situaciones frente a la criminalidad organizada que requieren de un tratamiento especial, pero también tiene que haber respeto de las garantías, que debe tener todo procesado sin excepción respecto de cómo esto se hace. Y también tiene que haber evidencias probatorias que sustenten la convicción del juez. La cuestión es, más allá de lo ético, si las normas permiten proceder de determinada manera. Yo creo que los principios fundamentales de la garantía del debido proceso, de la defensa en juicio y demás tienen que estar presentes en todo momento. Y la formación ética de los jueces tiene que acompañar a esas garantías, es decir, no entra en crisis con ellas. Pero por supuesto, si nos encontramos con situaciones en que la evidencia es insuficiente, creo que más allá de lo ético viene justamente si el juez está cumpliendo correctamente con su tarea, lo cual puede afectar lo ético, pero también mucho más a la normativa conforme a la cual debe el juez ejercer su función. Y esto, insisto, trasciende a la ética propiamente dicha. Muchísimas gracias, doctor. Y ya para ir terminando, porque ya estamos casi pues, avanzados en el tiempo, vamos a dar lectura a la última interrogante que nos hace el licenciado Francisco Martínez. ¿Considera que la inclinación ideológica es causal suficiente para suspender el nombramiento de un juez o magistrado? No, de ninguna manera. La ideología es una creencia política que todos los seres humanos en uno u otro sentido tenemos.
no debe condicionar que a una persona se la designe o no como juez, en la medida en la cual uno ejerza la función sin tener la ideología presente. A mí no me importa a quién haya votado la persona, es una cuestión de sus derechos políticos, así como yo tengo los míos. Sí sería muy negativo, en cambio, que uno al ejercer la función judicial esté invocando determinados principios o convicciones políticas para hacerlo, o manifestándose de una manera totalmente consistente con lo que ciertas voces políticas están diciendo en ese preciso momento. Y esto es lo que muestra que la independencia judicial como tal, al menos en el caso de esos jueces, no existe, es meramente declamatoria, y que están atentos claramente a lo político. Pero, volviendo a la ideología, yo no creo de ninguna manera que el pasado de una persona o la afiliación política a un partido pueda ser causal de que a uno se lo separe. Si uno estuvo afiliado a un partido político, tuvo determinada militancia, es parte de su pasado. Como juez se aspira a que haga algo totalmente diferente, y que el día que deje de ser juez, si quiere volver a la militancia política, lo pueda hacer. No veo ningún inconveniente en que así sea. Pero, insisto, no debemos de ninguna manera permitir que la ideología sea aquello que determine, cuando claramente la idoneidad es lo que tiene que, por lo menos desde el punto de vista técnico, tiene que primar, que nos puede impedir tener un buen juez porque tiene una determinada ideología política que no es la de aquel que tiene que decidir. Creo que sería un precedente muy negativo, y sabemos que este tipo de cosas a veces ocurre, por lo cual hay que tratar de que no se repita. Y bueno, vamos a quizás a cerrar con una última pregunta que nos hacía o que nos hace el licenciado Fernando Calles. Vale la pena mencionar que el licenciado Fernando Calles es uno eh, de nuestros clientes frecuentes en nuestros webinarios, por decirlo así. Es decir, es un participante que siempre que se hace la invitación está presente en estos espacios de formación. Así que un saludo para el licenciado Fernando Calles, quien tuve la oportunidad de conocerlo en un evento de un hotel capitalino al cual el Consejo Nacional de la Judicatura había sido invitado. El licenciado Fernando Calles nos dice de qué manera pueden fortalecerse los valores éticos en nuestros jueces y fiscales. ¿Cómo lograr que su único compromiso sea impartir justicia de manera imparcial y no en función de intereses particulares? De todo, también le envío un saludo al licenciado Calles, a quien conozco desde hace mucho tiempo. Y volviendo al tema central de su pregunta, creo que la ejemplaridad es la mejor, diríamos, lección. O sea, la mejor forma de tratar de que las personas sean coherentes es que reciban la formación de personas que a su vez son coherentes. Yo puedo horrorizarme por determinadas cosas que suceden en la sociedad y tener una determinada postura social y demás, quejarme de esto a través de mis pronunciamientos, pero pasármela viajando, dando conferencias, hablando de cuestiones que nada tienen que ver con mi función, como sucede, por ejemplo, o ha sucedido en mi país y en algunos otros lugares que conozco, con gente que hoy en día, por ejemplo, está en tribunales internacionales. Eso difícilmente es una conducta coherente en ese mismo sentido. En cambio, si nosotros tenemos a cargo de la formación en ética, por ejemplo, a personas que son de alguna manera totalmente transparentes o una hoja en blanco respecto de cómo actúan, porque han actuado de una manera totalmente consistente con aquello que están impartiendo, es mucho más fácil que quien está recibiendo la formación se inspire en el ejemplo de esa persona, que si lo hace leyendo algo que esta persona escribió pero que no tiene nada que ver con lo que esta persona hace cotidianamente. Con lo cual, quiero decir, nuevamente, y volviendo a la idea de las idoneidades, la coherencia entre los pensamientos, las creencias, las palabras y las acciones nos llevan a que haya determinados hábitos y prácticas que terminen de alguna manera formando o siendo parte central de nuestro carácter. En la medida en que nos formamos con gente con ese carácter, es más factible que este tipo de cosas sea así percibido por quienes están adquiriendo esa formación, para que a su vez lo lleven a la práctica. Bueno, muchas gracias, doctor Palma. Creo que hemos tenido un espacio bastante enriquecedor de conocimiento en el tema de la idoneidad ética y gerencia en la gestión judicial.
Nos parece que todos hemos sido nutridos con alto grado de conocimiento de su gran experiencia y trayectoria internacional, da como un excelente ponente, ¿verdad? Del cual pues estamos muy agradecidos por su participación. Y bueno, agradecemos a todos los participantes en este primer webinario, esperamos que haya sido de mucho provecho. Antes de dar por cerrado esta sesión virtual, le vamos a dejar un espacio al doctor Palma para que nos dé unas palabras de despedida y a ver qué día lo podemos tener de manera presencial en nuestras aulas acá de nuestra escuela judicial o cualquier otra escuela de formación acá en nuestro país. Doctor Muchas Palma. gracias, licenciado González. Es un honor, licenciado Morales, perdón, es un honor para mí acompañarlos en esta oportunidad y en otras. Voy a visitar nuevamente vuestro hermoso país en breve. Voy a estar en marzo dando clases en la universidad y probablemente también haya actividades como otras que he estado desarrollando con la Fiscalía General de la República el año pasado, de las cuales pueda también participar en la Escuela de Capacitación Judicial. Respecto del tema tratado hoy, voy a hacerle llegar, como si lo anticipara, una presentación que sintetiza de alguna manera lo tratado para que puedan compartirla con los participantes si es que les resulta de interés. Pero me parecía importante que pudiéramos dialogar de esto más allá de tener una presentación gráfica que a veces distrae, como síntesis de aquello que fue tratado durante el desarrollo, y para ello también creo que fue de gran utilidad el intercambio y las muy valiosas preguntas que me hicieron como para poder suscitar el diálogo posterior. Así que les agradezco mucho también por ello y quedo a vuestra disposición. Muchas gracias. Gracias, doctor Palma. Definitivamente, esto nos permite este tipo de plataformas, este tipo de sistemas de educación virtual, el que podamos compartir, ¿verdad? Información, documentación, como el caso de esta valiosa presentación que nos va a compartir el doctor. Se va a hacer llegar a sus correos electrónicos, ¿verdad? A partir del día de mañana vamos a compartir esa información con todos los que han estado participantes como premio, ¿verdad? A esta noble participación en este espacio virtual, ¿verdad? Bueno, no me queda más que agradecerles de parte del Consejo Nacional de la Judicatura y su Escuela de Capacitación Judicial, la sección académica de nuestra escuela y el señor director que también en esta ocasión no pudo estar presente de última hora tuvo un compromiso. Sin embargo, pues un cordial saludo de parte del licenciado Hugo Granadino, quien es actualmente nuestro director en funciones, ¿verdad? Y un saludo para toda la comunidad jurídica. Él me encomendó que le diera el saludo también a usted, doctor, con un gran abrazo hasta Buenos Aires, Argentina, y esperamos verlo Muchas pronto gracias. por acá. Bueno, gracias estimados participantes. Antes de despedirme, quisiera únicamente decirles, comunicarles que vamos a tener otro webinario próximamente. El tema que vamos a tratar el 8 de febrero va a ser sobre diferencias entre organización terrorista, crimen organizado y asociación ilícita. Comentarios a la sentencia 22-2007, ¿verdad? Ese es el próximo webinario que vamos a tener con el doctor Ramón Miguel García Alberi. Él es de nacionalidad española. Esperamos pues contar con su presencia. Se les va a llegar la invitación para que también nos acompañen en este bonito tema que vamos a compartir con el doctor Ramón Miguel García. Gracias a todos por haberse conectado. Sabemos que han dejado un poco de lado sus actividades profesionales, pero creo que ha valido la pena estarnos conectando, ¿verdad? Y poder presenciar